Damos comienzo a una nueva Chupitalk. Hoy nos acompaña Alejandro Martínez Rosell, Pepe, que es el enólogo de la bodega Rosselboer, una bodega con una expertise en espumantes inmensa. Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto de escucharte y a todos los que nos acompañan en esta tarde de pleno verano argentino. Un gusto de estar con ustedes, compartiendo estos momentos. Bueno, recordamos como siempre, pueden mandar las preguntas por el chat y las vamos leyendo. Así que empiezo con una pregunta medio obvia. Digo, estamos ya en época de fiestas, todos tenemos un espumante listo para abrir mañana. Ahora la pregunta es, ¿uno podría hacer toda la cena con un espumante? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Pepe? Sin lugar a duda, soy un transgresor por naturaleza y creo que ese modelo y a la cual pertenezco generacionalmente, que solo esta bebida estaba eh, destinada a un festejo muy especial como el que se aproxima mañana o el fin de año o en un casamiento o el brindis de un cumpleaños de 15, eso creo, por suerte, para la bebida, para el mundo del vino y para todos los que de alguna manera seguimos el día a día esta emblemática bebida, como siempre la denomino, rompió todos los horarios, es transgresora por naturaleza. Tenemos que tener la tranquilidad y la confianza de que uno puede empezar con un buen espumante en una previa, que ese mismo espumante acompañe la mesa, lo que tengamos que comer o deseemos comer, y que perfectamente podamos terminar con los postres y la tertulia hasta que se acabe la velada, cualquiera sea el horario. Acá Pablo por el chat pregunta si una buena idea es empezar con un espumante seco al principio, como aperitivo, un rosado para comer y un dulce para el final. ¿Sería una buena progresión? Puede ser una buena progresión, es una progresión cuantitativa en cuanto al residual de azúcar, donde puedes empezar con algo más seco, pero también les quiero aclarar que esto es una cuestión de gustos, y hay tantos gustos como seres humanos hay en el planeta. Entonces, esa progresión, si bien desde el punto de vista del tenor azucarino, el residual de azúcar, viene siendo lógica, no quiere decir que alguien pueda iniciar una previa o una recepción con un producto un poco más dulce, durante la cena estar o un almuerzo con algo un poco más neutro, en lo que puede ser la línea de un Brut Nature, Extra Brut o un Brut, y puede terminar con lo que quiera. Hay que ser libre, pero la pregunta está muy bien hecha y lógicamente guarda una relación de ir de menos a más. Acá Federico pregunta cómo dejar felices a todos sirviendo espumante, teniendo en cuenta que no a todo el mundo le gusta. La pregunta sería, si uno abre una botella, ¿qué recomendás para dejar satisfechos a la mayoría de los comensales en una mesa? Bueno, depende muchísimo de cómo esté acompañada esa mesa y de los gustos de quienes estén presentes en la mesa. En lo que respecta a nuestros productos, siempre digo desde los inicios que no es un concepto de solo vino-bebida, sino vino-comida. Quiere decir que cualquiera de ellos se adapta a un innumerable posibles combinaciones o maridajes en lo que es la parte vínica con la parte gastronómica. Pero también tenemos que ser absolutamente libres, no tener que estar con ese preconcepto que solo un espumante podía ser acompañado a los postres para un brindis final, o solo podía ser acompañado tibiamente con algún pescado o algún fruto de mar. Hoy la combinación es infinita y sí yo les recomiendo y de alguna manera los desafío, que lo he hecho en varias oportunidades y más que recibir críticas, he recibido una muy buena alabanza de haber roto preconceptos o paradigmas que de chico traíamos. Combinen todo con todo.
y la mejor forma de probar es hacerlo así. Y se van a dar cuenta que saliendo de las clásicas pescados o comidas que van muy bien de la mano de un espumante, una champaña, un prosecco o un cava, la combinación o los maridajes pueden ser innumerables y se van a llevar una grata sorpresa. Acá Pablo dice, no es una pregunta, pero comenta que le gustan los conceptos que estás virtiendo. Y yo sí hago una pregunta. A ver, hablando de maridajes que se saldrían de lo clásico, si vos tuvieses que proponer un par de maridajes, incluso a partir de espumantes de los que vos elaborás, ¿qué maridajes no tan tradicionales nos propondrías para probar? Maridajes, por ejemplo, con algo que ha estado bastante alejado de los espumantes históricamente, que son las carnes. Lógicamente que depende el espumante que elijas, si es lo nuestro y por las características de ser un método champenois, de ser todos productos de una larga madurez sobre borras antes del proceso de desborre y de huello, estos productos tienen un sostén mucho mayor en cuanto a una variación de comida. Pero algo que podríamos perfectamente romper el molde es poder acompañar una excelente carne, que en principio yo diría que no fuera excesivamente sazonada. Las combinaciones de carne vacuna, carnes de cerdos que vienen fantásticos. Yo he probado con un brut, con un extra brut, con un mismo encarnación para acompañar unas pastas, rompiendo también otro molde, pastas con una salsa suave, pastas a la crema, que acompañan no solo la untuosidad de la salsa y de la pasta propiamente dicha, sino también todo lo que pueda aportar el producto que acompaña en este caso. Te doy dos ejemplos que de alguna manera pueden romper el molde. Pastas con espumante, para muchos una locura. Una buena porción de cerdo o una buena porción de carne no extremadamente sazonada puede estar perfectamente en una combinación que a más de uno le puede sorprender. Acá Pablo dice, sugiere espumantes con achura para probar. ¿Podría Bueno, ser? si lo he hecho en varias oportunidades, y disculpen que siempre pongo el ejemplo, pero no para convencer a nadie ni imponer mis gustos, porque vuelvo a repetir, hay tantos gustos como seres humanos hay en el planeta, pero con achuras, a mí me encantaría, y me ha pasado, romper el hielo con un rosé, debido a que es un 100% Pinot Noir, con 30 meses sobre borras, en la madurez previo al degüello, y el Pinot Noir ya como un Blanc de Noir tiene una estructura por naturaleza que puede superar aquellos blend o donde mayoritariamente puede estar presente el Chardonnay. Pero también para esa untuosidad o quemar algunas grasas en boca, una gran cuvée sería excepcional. Acá cambiando, pero un poquito. Bueno, acá hay la otra pregunta es muy de definición. ¿Qué es un blanc de blancs? Muy bien, un Blanc de Blanc es aquel donde la materia prima, que es el vino base, que es el que le va a dar origen a esa futura bebida llamada espumante, está elaborado a partir de una uva blanca. Entonces, hablar de un Blanc de Blanc puede ser un 100% Chardonnay. En el caso que nosotros elaboráramos, por ejemplo, un Blanc de Blanc 100%. ¿Y por qué nosotros, por ejemplo, o en mi caso particular? Porque desde los inicios de Roser Boer a la fecha, solo hemos abrazado, y no tengo ninguna duda, los dos grandes de la champaña. Un Blanc de Blanc, como puede ser la variedad Chardonnay, y el rey de las tintas, vinificados como Blanc de Noir, que es el Pinot Negro. Pepe, acá Federico pregunta, ¿cuáles son las etiquetas que componen actualmente la línea Roser Boer? Haciendo foco, obviamente, en espumantes. Correcto, voy a hacerlo en forma creciente en cuanto a tenor azucarino o residual de azúcar, para que entiendan quienes nos están escuchando. En primer lugar tenemos nuestro querido Encarnación, que fue lanzado en el año 2017,
Ese es un corte o blend de 80% Chardonnay, 20% Pinot Noir, con 24 meses de madurez sobre borra fina, y es un Brut Nature, azúcar residual aproximadamente 7 gramos por litro. De ahí pasamos a nuestro Extra Brut dentro de la línea Casa Boer, que es un corte de 70 Pinot Noir, 30 Chardonnay, con un piso de 15 a 18 meses de madurez sobre borras, y tiene un residual de azúcar que está aproximadamente en el orden de los 9,5-10 gramos de azúcar. De ahí pasamos a nuestro tradicional Brut, que fue el primer espumante que nació con Rosell Boer, justamente el que hemos elegido y el que estamos a distancia en estos casi 1.100 kilómetros que nos separa, brindando, y lo tengo aquí en la copa. El Brut es un 60-40 Pinot Noir Chardonnay, ya la madurez sobre borra se eleva a 30 meses y tiene un residual de azúcar que está en el orden de los 12 gramos aproximadamente, categoría Brut. Tenemos nuestra gran cuvée, nuestro tradicional milesimé o milesimado, que es aquel producto donde se refleja en la etiqueta la añada. Y la añada implica o indica el año en que se elaboró ese vino base que dio después o con posterioridad a este producto o a esta etiqueta. Ahí ya elevamos el blend 85 Pinot Noir, 15 Chardonnay, con 40 meses de madurez sobre borra, y está también en el orden de los 11,5-12 gramos de azúcar. El rosado 100% Pinot Noir es dentro de la categoría Brut el más dulce, entre comillas, de lo que producimos dentro del Rosell Boer, y el residual de azúcar está rondando los 13 gramos de azúcar residual. Nuestros 70 meses, que ya hemos hecho 2 ediciones, la primera lanzada en el año 2014 con la añada 2008 y la segunda lanzada en el año 2018 con la añada 2012. Ambos 90% Pinot Noir, 10% Chardonnay, 70 meses de madurez en tapa corona antes de llevar a cabo el degüello, y como azúcar residual está en el orden de los 11,80, 12 gramos de azúcar, categoría Brut. Perfecto, Pepe. Acá preguntan si a todos los espumantes se les añade azúcar. Bueno, para que tengan una idea, todos los espumantes, una vez terminada la toma de espuma, segunda fermentación o champanización, que en el caso nuestro, como trabajamos y elaboramos exclusivamente a través del método tradicional o método champenois, esa segunda fermentación o toma de espuma se lleva a cabo dentro de la botella, a diferencia de lo que podría ser el otro excelente método mundialmente conocido, que es el método Charmat, donde esa toma de espuma se lleva a cabo en grandes recipientes. Cuando después de 40 a 60 días aproximadamente hemos iniciado el tiraje, que nosotros le llamamos a colocar en la botella el vino base, ya sea monovarietal o blend, el azúcar, 24 gramos por litro, para que tenga alimento las levaduras que hemos agregado también en esa masa líquida, y un coadyuvante que nos ayuda después a precipitar y ir barriendo las borras hacia el pico de la botella. Tienen que tener en cuenta una cosa, porque la gente por ahí se confunde y cree que es en ese momento donde uno califica comercialmente el producto. Concluidos esos 40, 45, 60 días, esos 24 gramos de azúcar quedan reducidos a 0. Y es lo que genera en el interior de la botella la toma de espuma o presión, que se eleva de 0 a 5,5, 6 kilos o atmósferas de presión. Quiere decir que cualquiera de los espumantes o una champaña, obviamente en la Francia, una vez terminada la toma de espuma por método champenois, el producto adentro queda seco, 0 dosage. El 0 absoluto en el mundo de la enología no existe, y nosotros le llamamos 0 azúcar residual cuando el nivel de azúcar está por debajo de 1,80 gramos de azúcar.
Es en el momento del degüello y el agregado del licor de expedición donde se categoriza comercialmente a cada una de las etiquetas. Entonces, si nosotros partimos con un azúcar residual, cualquiera sea el producto, por ejemplo una encarnación, que terminó la toma de espuma con menos de 2 gramos de azúcar, ahí analítica y enológicamente decimos que el producto está seco. Pero como tenemos que llevar a la categoría Brut Nature, vamos a tener que, si quedó, para hacer un número redondo y no marear a quien nos escucha, 2 gramos de azúcar residual quedaron y quiero llevar a un final de 7, en el licor de expedición me las voy a tener que ingeniar para agregarle los 5 gramitos y llevarlo a 7 gramos por litro, siempre se expresa por litro, y esa va a ser la categoría de un Brut Nature. Para repetir y para no aburrir, todo producto que termina concluyendo la toma de espuma, segunda fermentación o champanización, vuelve a quedar seco. ¿Puede ser que haya no sé, un Nature al cual no se le agregue nada de azúcar? Bueno, eso es lo que en el mundo de los espumantes podemos estar hablando de un cero dosage, que yo podría hacer un cero dosage o un Nature pleno, donde solo dejo ese azúcar residual, que puede estar en el orden de 2 gramitos, 1,90, 1,80 aproximadamente, le agrego también el licor de expedición, pero en el licor de expedición solo ajusto el anhídrido sulfuroso. Si tengo que agregar una corrección de acidez es el momento, pero no le estoy agregando azúcar para categorizarlo comercialmente en las categorías que para la Argentina, en líneas generales, también que es indicativo y se las repaso rápidamente, hasta 3 gramos de azúcar más 0,5% de error analítico es categoría Nature. Hasta 7 Brut Nature, hasta 11 gramos es categoría Extra Brut, hasta 15 Brut, de 15 a 45 de Miset, más de 45 dulce. Por lo tanto, se habla de rangos y a veces puede haber productos o marcas comerciales que un Brut puede estar casi en el mismo rango de un Extra Brut de otra línea comercial, porque se está hablando hasta 3, hasta 7, hasta 11, 15, 45, dulce, lo que vos quieras. Pepe, saliendo del espumante y yendo a la copa. Tanto vos como yo tenemos copa flauta. De hace un tiempo a esta parte se ha empezado a utilizar copas de vino blanco, sobre todo para beber el espumante. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué uno usaría esta copa o por qué uno usaría la otra copa? Una copa de vino. Excelente pregunta y me vas a encontrar como Enrique el Antiguo. Yo soy un fanático y defensor de esta copa, pero como todo ser humano tiene sus gustos y respeto cualquiera de ellos. Debo entender también que hace 2 a 3 años a esta parte, el grupo Moet a nivel mundial empezó a promocionar y alimentar dentro de los consumidores, que somos todos animales de costumbres, el consumo en una copa, sin llegar a ser el copón de un vino tinto, una copa intermedia que podría ser perfectamente una copa para servir un elegante Chardonnay, un Sauvignon Blanc, un Viognier, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las dudas que hay al respecto? Y las tengo yo y hago un sincericidio, no tengo ningún complejo a mi edad de expresarlas como he hablado en un montón de oportunidades. ¿Es alimentar mayor el consumo? Puede ser. ¿Es romper un poco ese esquema tan formal que el mundo de la burbuja tiene a nivel mundial? Puede ser. Puede ser para que alguien, si quiere, en un día cálido, cualquiera sea la latitud que le toque o altitud, le quiera meter un hielo, puede ser. Pero la elegancia de la copa, flauta o tulipán, yo les voy a dar mi opinión. No soy dueño de la verdad, pero un gusto personal. Cargar este tulipán a mitad, no como muchas veces lo cargan exageradamente y para mí es poco elegante, casi llegando a el extremo de la copa. En segundo lugar, como es una bebida que para mí nació para ser y estar dentro del mundo de lo social, uno habla, comparte, bebe
vuelve a compartir, huele, observa la burbuja, ve el comportamiento de cómo se desprende como un rosario de perlas, sobre todo en un buen champenois, una burbuja delicada. Y todo eso, en la otra copa, se va al diablo. Se destruye en el 99% de los casos. Ahora, si hay alguien que quiere beber en un copón que pueda cargar 350 centímetros cúbicos, el otro que pueda cargar 280, que pueda cargar 180, o que se pueda llegar a quedar con una copa flauta, todo es válido. No me voy a enojar ni voy a tratar de cambiarle la cabeza a nadie, pero el gusto personal de Pepe Martínez es la copa flauta. No me atrevo casi a hacerte esta pregunta. Acá nos recuerda a Federico que el Gato Dumas tenía la costumbre de tomar espumante en vaso largo con un par de cubitos de hielo. ¿Es un sacrilegio? Pregunta. Bueno, desde el punto de vista enológico, yo te voy a decir, Federico, que es un sacrilegio porque hay una cosa que nos vuelven a marcar y siempre es el karma que tiene todo elaborador en el mundo, de espumante, champaña, prosecco, cava, sparkling, etcétera, etcétera, que es el comportamiento y la calificación de la burbuja. Desde el momento que en un vaso, en un copón o en una flauta yo le largo un hielo adentro, estoy rompiendo todo el encanto del desprendimiento de la burbuja, de la formación de la corona y fundamentalmente lo que observamos en este tipo, es muy difícil a través de esta pequeña cámara, el comportamiento y ese desprendimiento en continuo en el tiempo de la burbuja. Sacrilegio sería demasiado omnipotente de mi parte y soberbio decir que es. Desde el punto de vista enológico es un sacrilegio, pero si te gusta con el cubo de hielo y eso ayuda a la industria y a que nosotros nos mantengamos vivos, bienvenido. Libertad. La pregunta que sigue es acerca del tema de la temperatura. ¿Qué tan importante es la temperatura, la correcta temperatura a la hora de disfrutar un espumante? Para mí es fundamental y tengo una hipótesis que le he sacado como experiencia a través de más de 40 años en la actividad y de mis 66 años, no te digo en los 66 como consumidor, pero sí te puedo decir casi en los 55 años como consumidor de esta bebida. La bebida hay que tomarla de fría para fresca, aún en una primera instancia que atente contra la riqueza aromática, porque ustedes saben que todo producto que está en demasía frío aplaca los aromas. Pero para mí el ideal de servicio es arrancar al momento de servir la copa con una temperatura que esté rondando los 5.5, 6 grados de temperatura. Y ahí vuelvo a insistir, Sebastián, en lo siguiente. Es una bebida social, es una bebida que uno la toma por sorbos y es una bebida que aún repita varias veces el servicio de recargar la copa, siempre los volúmenes son en pequeña cantidad, que puede estar rondando aproximadamente los 100, 120, 150 centímetros cúbicos como máximo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy difícil que uno se tome una copa de espumante a fondo blanco. Y lo que hay que tener en cuenta que desde el momento que a uno le sirven una copa hasta que la copa queda seca para recibir un segundo servicio, hay un incremento de temperatura. Y en ese incremento de temperatura, todo consumidor, cualquiera sea hombre o mujer, joven, de mediana edad o adulto, va a poder percibir toda la riqueza aromática y todas las características propias de lo que estamos presentando al momento de servir el producto. Perfecto, Pepe, súper entendible. Acá Pablo pregunta, ¿cuál sería para vos un buen nombre para los espumantes que se elaboran en la Argentina? Dado que hay dando vuelta una idea de que tengan un nombre del mismo modo que puede tener el champán, el cava. Lamentablemente, les tengo que decir
fui un idealista durante años y participé en varias comisiones oficiales, semioficiales, inclusive donde estuvo también involucrado el Instituto Nacional de Vitivinicultura, algunas décadas atrás. Y hoy te diría, y creo que me va a encontrar el retiro en mi actividad laboral y profesional sin poder tener un nombre propio, el espumante argentino. Y hoy tiene un montón de explicaciones, y yo les voy a dar mis fundamentos, equivocados o no, pero traté de defender para que algún día nuestro producto pudiese llegar a tener un nombre propio, que al día de hoy no lo tiene. Y hoy es muy difícil que se logre ese nombre propio porque hay una heterogeneidad tan grande en la Argentina de productos llamados espumantes o espumosos que hace imposible darle un perfil y darle una categoría para un mismo producto y con un nombre único. Empiezo por la separación con respecto a ambos métodos, Charmat y Champenois. No tiene nada que ver uno de otro. Son cosas distintas y se logran productos con una idea distinta. No califico a favor, en contra a ninguno de ellos. En segundo lugar, la amplitud de nuestro país, tanto en ancho como en largo, la cantidad de proyectos y de cantidad de variedades de uvas que integran a nuestros espumantes hacen que los perfiles sean absolutamente distintos. En tercer o cuarto lugar, el método por naturaleza. Si yo a eso le sumo el terroir, la microrregión o la región donde estoy en altitud con respecto a otras zonas, difiere totalmente. Entonces, por ejemplo, voy a ser bastante extremo para quienes nos escuchan, se ubiquen o trate de ser yo claro. Si a mí viene una persona de Cafayate y me dice, Pepe, quiero que hagamos un champenois con torrontés, perfecto. ¿Vamos a obtener un producto que es un espumante espumoso? Sí. ¿Vamos a someter ese vino base a una segunda fermentación? Sí. ¿Vamos a obtener una burbuja y va a poder ser disfrutable en cualquiera de las categorías comerciales, desde un Brut Natura hasta un dulce? Sí. Pero ¿qué tiene que ver ese producto con, por ejemplo, nuestro Brut Rosell Boer, donde nuestro oasis productivo está en el Valle de Uco, donde nuestra finca está entre la franja en altitud de los 1.200, 1.300 metros, donde nosotros trabajamos exclusivamente con dos variedades de uva, que en este caso en el Brut, como ejemplo, es un 60 Pinot Noir, 40 Chardonnay. ¿Qué podría llegar a compararlo con un producto, por ejemplo, de Neuquén, la zona patagónica, la zona de los dinosaurios, que pocos años atrás los argentinos no podíamos imaginar que se generase un nuevo oasis productivo? O mañana viene alguien y me dice, del grupo que todos conocen, que tiene pegado a la costa atlántica un proyecto donde a mí un día me preguntaron ellos y les dije, esto puede ser una zona para generar espumantes frescos para un perfil de bolsillo, de mercado, que puede ser tan excelente como puede ser cualquiera de los otros. Pero si yo quiero nombrar y categorizar estos cuatro polos que tomo como ejemplo productivo, sumado el método, el tiempo sobre bordas, etcétera, etcétera, no puedo y directamente hoy me niego a que el espumante argentino pueda llegar a tener un nombre propio. Creo que va a tener que tener varios nombres propios. Súper claro, Pepe, la verdad, y personalmente muy de acuerdo con vos. Y me queda decir que se nos acabó el tiempo. La verdad que la pasamos demasiado bien y pasó demasiado rápido. Así que resta brindar. Así que vuelvo a llenar la copa y te agradezco tu tiempo hoy en esta charla. Agradezco a todos los que participaron hoy y a los que han estado participando en este ciclo y seguramente nos veamos el año que viene.